Sincronía, armonía, geometría, esbeltez, perspectiva o proporción. Todos ellos son conceptos que utilizamos habitualmente para hablar de arte, que entran por nuestros sentidos cuando estamos ante catedrales como esta. Pero detrás de todos esos adjetivos hay una disciplina, a veces erosiva, como son las matemáticas. Seguro que alguna vez han oído hablar del número áureo. Maestros como Diego de Siloé y otros arquitectos es posible que la utilizaran para construir esto con profusión. Hoy, en Bella Burgartis, desde la perspectiva de las ideas para hablar de números, los tesoros matemáticos de la Catedral de Burgos. Bueno, pues hablaba yo en una presentación con adjetivos de las matemáticas y de esta catedral, y era para precisamente presentar este Tesoros Matemáticos de la Catedral de Burgos. Uno más, quizá el máximo, quizá las matemáticas están en todos. Y representando a un equipo multidisciplinar que le ha hecho, está hoy con nosotros Constantino de la Fuente. Constantino, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, Constantino, cuéntanos lo primero. ¿Cuál ha sido la génesis de esta catedral para un grupo, desde luego, que hace muchísimas cosas, la Sociedad Castellano y León, esta educación matemática, Miguel de Guzmán? Bueno, pues somos un grupo de profesores que siempre nos ha interesado el tema de las conexiones entre las matemáticas y el arte. Fruto de ello fue un primer libro que era Matemáticas en la Catedral de Burgos, que la primera edición fue en el 2003 y ya va por la tercera. Y después siempre estuvimos pensando en que la catedral merecía una profundización. El primer libro fue eminentemente didáctico y fruto de ello pues ya nos animamos a profundizar. Entonces el libro tiene 8 capítulos que se dedican a los modelos matemáticos de la catedral, los patrones dinámicos, los ritmos, etc. Y luego tiene un último capítulo de propuestas didácticas. ¿Cuánta gente ha participado en su confección? Sí, pues hemos participado alrededor de 10 personas. Los coordinadores del proyecto general somos Juan G. García y yo, y después el coordinador de la parte didáctica es Antonio Arroyo. Pero en el libro aparecen códigos QR con animaciones, vídeos pequeños para que se vean las animaciones y hay bastantes profesores implicados y profesoras. Sí, sí. Bueno, y metiéndonos ya en materia, desde luego, nunca mejor dicho, en geometría, en matemáticas, todo estas matemáticas están en cada columna, en cada arco, en la esbeltez de los, desde luego, de los elementos que conforman esta catedral, pero en concreto quiero que me hables de uno, de la obra de Diego Siloé, La Escalera Dorada. Pues el estudio de la Escalera Dorada fue una de las mayores sorpresas que recibimos en la catedral, porque habitualmente los ritmos de armonía de la arquitectura suele ser fruto de la repetición de figuras semejantes con distinto tamaño que se van yuxtaponiendo y demás. En cambio, en la Escalera Dorada, el ritmo de armonía, que es de la proporción áurea, se origina a partir de un rectángulo áureo que se configura en la escalera. Toda la escalera en sí es un rectángulo que, dividiéndolo por métodos que hay específicos, en concreto uno que se denomina el método de las diagonales, pues da lugar a distintos recintos, a distintas proporciones entre las partes y el todo y entre las partes entre sí, de manera que dan lugar a lo que se llama la euritmia, que es el ritmo armonioso con varias potencias sucesivas del número de oro. La unidad de medida en esa especie de laberinto de rectángulos y cuadrados es la anchura del tramo de las escaleras. Esa es la unidad de medida, y utilizando esa unidad pues van apareciendo distintas potencias de la proporción áurea. Y yo no sé, Constantino, si cuando hablas de proporción áurea estamos hablando del número áureo, del número de Dios, al que se refieren tantos y tantos cuando nos cuentan o tratan de, desde luego, adentrarse en los misterios del gótico. En concreto, muchos conocerán el libro de José Luis Corral, El número de Dios. Estamos hablando de lo mismo y, sobre todo, entre todo lo que se ha pontificado al respecto, creemos, o vosotros como matemáticos creéis, que sí que se trasladaban ese conocimiento de una forma que tenía que ver mucho con las logias, con lo secreto, con lo esotérico. Sí, los conocimientos
eran conocimientos del gremio de los constructores que se transmitían de ellos a sus discípulos y eran conocimientos secretos. De todas formas, en la catedral está claro, hay muchísimos recintos en los que se habla de la proporción áurea y preside la proporción áurea, pero la catedral es de tal complejidad que hay muchas otras proporciones, muchos otros patrones dinámicos que generan otros ritmos distintos. Cada patrón, al ir variando, va generando un ritmo que produce unas sensaciones, o sea, que esas resonancias afectivas que el artista intenta suscitar en nosotros vienen dadas por distintas proporciones, y en el caso de la novela de José Luis Corral, el número de Dios pues está muy bien representado y desde luego la catedral, en esta como en otras, aparece la proporción áurea, pero no es la única, aunque sea la más famosa. Estamos viendo al maestro Diego de Siloé trabajando en su escalera. Tú tienes un libro, cuando hicimos el programa en el Cimborrio con René Jesús Payo, hablábamos de las doctrinas escritas, de los que eran los tratados escritos. Tienes un libro importante, cuéntanos. Bueno, que yo no sé, por cierto, si le va a necesitar el maestro, luego le preguntaremos. Esta es una edición facsímil de un códice de Leonardo da Vinci que se conserva en la Biblioteca Nacional, el original, y en él se pueden ver pues múltiples configuraciones geométricas en las que se basaba en los estudios para la construcción de pináculos, recintos, las proporciones de los recintos rectangulares, las secciones poligonales, etcétera, polígonos estrellados, y en él pues Leonardo aparece en sus escritos, y por cierto Leonardo escribía como si que para leerlo lo tienes que poner en un espejo. Pues este códice viene con un espejo para poderlo leer, aunque luego viene otro libro traducido y demás. Pues desde luego, Constantino, que un libro, como bien dices, absolutamente deslumbrante, que viene con todo el tratado de geometría y que de alguna forma yo creo que el maestro lo necesita o lo puede necesitar para su obra, maestro. Sí, será una fuente de inspiración. Y por supuesto, todos ellos al final, con esos tratados, lo que hacían era seguir esa dinámica de formación que por supuesto tenían de esas logias, de esos colectivos. Otro elemento, Constantino, en el que desde luego os definís a lo largo del libro, una semicircunferencia en la parte alta del altar central. Sí, en la cabecera de la catedral, que fue de lo primero que se construyó, detrás del retablo mayor hay una semicircunferencia que se repite luego concéntricamente con la girola y con las capillas radiales. Esa semicircunferencia la dividieron en 5 partes, y así se obtiene la mitad de un decágono, de un polígono de 10 lados. Entonces, cada uno de los triángulos que se definen desde el centro justo debajo del altar hasta cada uno de los 5 lados de ese pentágono, pues son triángulos que se llaman triángulos sublimes, que el cociente entre sus lados es la proporción áurea. Y eso se repite en la cabecera, o sea, en el retablo mayor, en la girola y el trasaltar, y en las capillas radiales, dejando un poco aparte la capilla de los condestables, que fue posterior y tal, pero las originales. Y ahí hay una configuración áurea también de decágonos estrellados que es muy bonita, impresionante. Sí, sí, sí. Pues hablando de cosas impresionantes, Constantino, tenemos encima de nosotros casi nada el cimborrio, que también es una parte consustancial a vuestra obra, a vuestro libro, y yo creo que lo que tenemos que hacer es subirnos ahí arriba a verla desde una visión matemática. Muy bien, pues vamos. Arte serviunt vitae, sapientia imperatum. Las artes consuelan la vida, la sabiduría las dirige. Bueno, Constantino, pues estamos ya en el cimborrio, uno de los elementos que analizáis en vuestro libro, y sobre todo tomáis como punto de referencia un personaje que tenemos debajo, espectacular desde luego en su gestualidad, en sus rictos, con el cual queréis simbolizar algo que tiene que ver con las matemáticas, con la belleza y con la catedral. Cuéntame. Pues sí, este personaje, Lucinda,
Lucinda la habéis llamado vosotros. Nosotros le hemos llamado Lucinda, sí. El nombre proviene de una diosa romana que era la que protegía a las parturientas y tal, y simboliza pues la portadora de la luz, el conocimiento que emerge. Entonces, cuando te enfrentas a intentar pues averiguar cuál es el significado interno de la catedral en cuestión de belleza y armonía, siempre nos hemos encontrado con tres pasos en un proceso que es metodológico. En primer lugar, encontramos los acordes, los patrones, los números. La geometría se basa en números y la aritmética también. Pues después esos números constituyen los acordes que luego generan ritmos de armonía, y como resultado del descubrimiento de esos ritmos de armonía viene la contemplación, y este personaje representa justo el momento en el que el conocimiento emerge, en el que descubres y de ahí su actitud. Algo que nos ha pasado a admiración. todos, que le pasa a todos los visitantes cuando se ubican debajo de este cimborrio, y a los que tenemos la fortuna de subir muchas veces aquí, por muchas que subimos, seguimos casi con el mismo gesto. Y ya en el puro trabajo matemático de, desde luego, desentrañar lo que son las claves matemáticas de la catedral, estamos en un cimborrio espectacular que, además, como bien contáis, le precede uno que quizá tuviera un error de cálculo o en algún momento no se habían hecho bien las columnas, y que en esta majestuosidad visual tiene desde luego conceptos matemáticos importantes. Sí, el cimborrio actual de la época del Renacimiento, pues los acordes, las proporciones, se basan muchas de ellas en los cánones clásicos de la proporción áurea. Por ejemplo, en esta balconada, pues los elementos de la balconada, los cuadrados junto con rectángulos de las columnas, constituyen rectángulos áureos que, yuxtapuestos unos con otros, generan un ritmo que viene dado por las potencias sucesivas del número de oro. Los ventanales, también hay varios rectángulos áureos en ellos. También es muy curioso la idea de que, aunque esta figura matemáticamente es un prisma octogonal, pues la balconada de arriba sobresale menos que la de abajo para intentar contrarrestar el efecto piramidal al mirar desde abajo. Para que no estorbe en ningún caso la visión ufana. Eso es. Y no desperdicie la vista del octógono estrellado, de los octógonos estrellados anidados que están en la bóveda. En la bóveda, esencialmente, aparecen dos patrones numéricos, que son el número de plata asociado desde siempre al octógono y al octógono estrellado, y la proporción cordobesa. Muy importante, porque introduces un nuevo concepto, la proporción cordobesa, y eso nos suena a influencia árabe, a influencia mudéjar, a influencia... Cuando los expertos en historia del arte dicen que el cimborrio, su bóveda, tiene ecos mudéjares, pues matemáticamente está asociado a la concatenación, al enlace orgánico, que denominan los expertos, el enlace orgánico entre el número de plata y la proporción cordobesa. Configuran una progresión geométrica que es la que rige las variaciones de los octógonos estrellados que van anidados unos en otros, hacia adentro, y la razón de esa progresión geométrica, que tiene un crecimiento exponencial, es el cociente entre la proporción cordobesa y el número de plata. Y eso, claro, es interesantísimo porque de alguna manera conjuga distintas culturas. Aquí, por una parte, los cánones clásicos de la proporción áurea, de Grecia y el Renacimiento, y por otra parte, del arte islámico, unos elementos esenciales como son esas proporciones. Los árabes, que eran grandes matemáticos, además. Sí, geómetras, sobre todo. Ellos las imágenes no las utilizaban, sino que utilizaban los símbolos más abstractos de la geometría y las figuras. Fíjate, Constantino, en vuestro libro, a mi juicio, hacéis algo muy afortunado, que es para quitar esa
esa parte erosiva que a veces, con la que a veces algunos entienden las matemáticas, utilizáis mucho texto para explicar las cosas, incluso citas. Sí. Aludiendo a lo que decías ahora mismo, sí, te voy a leer una. Es de Robert Lathlow, Geometría Sagrada, y dice: para el espíritu humano, atrapado en un universo en movimiento, en la confusión de un perpetuo flujo de acontecimientos, circunstancias y desconcierto interno, buscar la verdad siempre ha consistido en buscar lo invariable. Llámese ideas, formas, arquetipos, números o dioses. Entrar en un templo construido en su totalidad conforme a proporciones geométricas invariables es entrar en el reino de la verdad eterna. Fíjate, veíamos con René Jesús Payo, a cuenta de su libro, Juan de Vallejo, entre el gótico y el renacimiento, esta estructura, desde luego, desde un punto de vista artístico, y aquí, como en ningún sitio, vemos matemáticas, como tú bien dices. Pero es que no solo eso, nos decías también al principio cómo había sido todo el equipo en la consecución, o cómo había trabajado en la consecución del libro, e incluso habéis medido el cimborrio por fuera. Si te parece, vamos a ir a verlo. Decíamos, Constantino, que entre las muchas cosas que hacéis en el libro es medir el cimborrio. Sí, el cimborrio se compone de varios cuerpos y desde la base hasta la base de la primera balconada hay aproximadamente unos 4 metros. El segundo cuerpo, que es desde la balconada primera hasta la segunda, son algo más de 7 metros. Desde la segunda balconada hasta la tercera, que ya es la crestería de la bóveda, hay más de 8 metros, y luego el conjunto de las 8 torrecillas miden más de 12 metros de altura. En total, el cimborrio desde su base mide más de 33 metros de altura, como un edificio de 10 plantas. Y otra de las exposiciones detalladas que se hacen por parte de un compañero tuyo es de las agujas de Juan de Colonia. Sí, en este caso las agujas son pirámides octogonales que el ángulo de la base mide aproximadamente unos 80 grados y la configuración que dan lugar son 2 rectángulos áureos que tienen unida en común, comparten una zona que también es otro rectángulo áureo. En total, en el ritmo de armonía de las agujas, pues aparecen varias potencias sucesivas del número de oro. También son de resaltar las tracerías caladas, que son pura geometría, y ya ellas solas constituyen, pues podría ser un tratado de geometría por la calidad y la complejidad de algunas de las configuraciones. Pues Constantino, casi ya terminando este reportaje, nos vamos a ir a esa majestática sucesión de matemáticas que es el núcleo central de la Catedral de Burgos. Pues Constantino, gracias por esta visión que nos has dado, desde luego, de las matemáticas en la catedral, y la recomendación para todo el mundo, este libro, Tesoros Matemáticos de la Catedral de Burgos, 28 €, muy por encima la calidad de todo el conjunto a lo que es un precio reducido. Se encuentra y se puede comprar aquí, por ejemplo, en la librería de la Catedral, y desde luego no se lo pierdan porque va a satisfacer toda su demanda de información matemática. Divina natura, Devi Sacros, ars humana edificaten urbes. La naturaleza divina ha dado los campos, la naturaleza humana ha edificado las ciudades.